Aquí en el estudio está la escritora Gina Jaramillo y nos acompaña vía remota por Zoom el ilustrador Alejandro Magallanes. Vamos a hablar de un libro muy bonito, la verdad, se llama Mamina y su aprendiz de botánica. Es este libro precioso, ahorita se lo enseñamos a detalle y mientras tanto le damos la bienvenida a Gina. Gina, qué gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, aquí, bienvenida, por supuesto. Y hablar de literatura infantil, que es algo importantísimo. Yo diría, Alejandro, al mismo tiempo que te saludo allá en tu estudio, pues que se trata de mucho más que un libro infantil, ¿no? Es un libro de botánica o de herbolaria, es un libro que tiene pues lo mismo que psicología, que saberes tradicionales, cuidados, que habla del duelo, o sea, está increíble, Gina. Fíjate que cuando empezó esta aventura de Mamina, pensaba mucho en las abuelas, en ese vínculo que muchas veces no exploramos lo suficiente y que en México muchos hogares son sostenidos por las abuelas. Mientras mamá sale a trabajar o papá sale a trabajar, son muchas veces las abuelas quienes tienen ese espacio privilegiado de crianza, de cuidados, que a veces también se nos pasa la mano, hay que decirlo, pero esta historia justamente busca reivindicar ese vínculo con Mamina y se divide, yo te diría que tiene varias lecturas, sí, la botánica, la ilustración en sí misma, pero también el paso del tiempo y el duelo, algo inevitable y que vale la pena tratarlo con amor, con cuidado, con mucha paciencia y desde la mirada niña. Este libro está escrito desde la mirada de Margarita, Rita, como le decimos a nuestra personajita principal, y todo el tiempo es a través de sus ojos cómo se desarrolla la historia, cómo ve a Mamina. Mamina era curandera, era herbolaria, vemos por ahí desfilar a los pacientes, las personas que llegan con sus dolencias, y bueno, Alejandro Magallanes hizo un trabajo espectacular, como siempre. Sí, no, realmente, pues, a la par que va uno viendo las páginas del libro, pues te vas dando cuenta de cómo recuperas no solo una historia infantil para un público infantil, sino también vas recuperando para qué sirven las plantas, saberes tradicionales de México. Escucha uno lo mismo de pasiflora que de valeriana, que de montones de hierbas y sus usos, y Alejandro hace estas ilustraciones increíbles que permiten también pues darle vida al libro, Alejandro. Sí, bueno, y aparte, por otro lado, es una historia biográfica, ya lo de Gina, y para mí fue como muy bonito tratarme de imaginar a la propia Gina siendo una niña y luego una jovencita y la relación con su abuelita. Y Gina, también vemos en el libro que pues hay un aprendizaje transmitido, ¿no? Lo decías tú, de la abuela a su nieta, y al mismo tiempo hablas de los cuidados, porque en casa de la abuela se reúne toda la comunidad. Es decir, es un libro que exalta el valor social, el valor comunitario, el trato, la relación con la gente, e incluso hay un paciente al que cura pues con puras palabras, ¿no? Con psicología. Sí, justamente lo acabas de dar en el clavo. Creo que es una historia que justamente buscaba esto desde el inicio, hablar de la amistad, hablar de esos remedios que no tienen que ver ni siquiera con una hierba o con una medicina puntualmente, sino con el acto amoroso de la palabra, del abrazo, del tiempo, que son elementos que quizás post pandemia hemos perdido un poco de vista y que también en nodos urbanos como los nuestros no siempre se facilitan. Y justo esta historia sucede en Comitán, Chiapas, en los Altos de Chiapas, de donde es mi familia. Entonces por ahí también van a reconocer cierta naturaleza, ciertos aspectos muy mexicanos que para nosotros, tanto para Alejandro como para mí, fue muy divertido y un honor también reinterpretarlos, traerlos a la literatura infantil y hacer esta invitación para todas las edades, porque claro que Mamina fue concebida como una historia infantil, pero pues es una historia que cualquier persona puede leer y estoy segura que se van a identificar, porque todas las personas aquí en el estudio somos nietas, nietos, y hay algo ahí que nos comparte. Todos conocemos del poder curativo de las plantas, así que tú hablas del aprendiz de botánica, también pues podría leerse como un muestrario de herbolaria mexicana. Y Alejandro, cuéntanos un poco de cuáles fueron los retos para ti o cómo emprendiste el trabajo de ilustración del libro. Bueno, obviamente primero leyendo la historia y después mucho platicando con la propia Gina, ¿no? Al principio
Por ejemplo, yo me había imaginado a una mamina que no era la mamina de la historia, y justo platicando, porque tenemos una muy bonita amistad, pues empezamos a hacer como los dibujos de este personaje hasta darle al clavo, ¿no? Y bueno, también lo que aprendes en cada uno de los proyectos en los que participas. Yo pensaba que el árnica era una cosa que crecía en un frasco, ¿no? Y al darte cuenta que es una planta, ver cómo se utilizan, en fin, y bueno, por supuesto, esta parte tan tierna de la historia, que es esta relación entrañable de Rita con su mamina. Gina, y vas descubriendo o mostrando a Mamina como una persona que, además de saber de hierbas, sabe hacer ungüentos, sabe hacer cremas, sabe curar dolencias. Bueno, ahí vemos a Pantaleón, que llega enfermo pero del alma, y se le cura ahí con palabras dulces. Y bueno, vemos ahí pues esta parte que me gustó mucho, cuando la Mamina le dice a su nieta, escucha a la tierra, ella te va a mostrar el camino. Es una aventura que tiene mucha conexión con la naturaleza, también tiene mucha conexión con el alma, pero sobre todo busca justo conectar con esas infancias desde otros lugares, desde no pantallas, desde no ruido. Es una historia muy introspectiva. Ahí también hay algo que es muy bonito, que invita a leerlo suavecito, con calma, en silencio, en conversación con la familia. Y quisiera también que Alejandro nos hablara de las técnicas, porque como puedes ver, hay tinta, hay Prismacolor, hay collage. Es un libro que también desde lo artístico exploró múltiples posibilidades, y que en el desarrollo del mismo trabajo fue muy divertido para mí, desde el lugar de escritora, ver a Alejandro explorar y combinar, invitar colores a la conversación y finalmente entregarnos un libro que incluye todo esto. Alejandro. Sí, bueno, pues como que queríamos que cada doble página fuera una sorpresa para las lectoras y los lectores, ¿no? Que también queríamos que fuera un libro alegre, y bueno, pues esto motivaba como toda esta cuestión del color, también pues explorando diferentes técnicas, ¿no? Desde, como decía Gina, desde la pintura hasta el dibujo, hasta el lápiz de color, como los que llevamos en la primaria, ¿no? Entonces, digamos que como va pasando el tiempo dentro del libro, cada parte también se va representando de distintas maneras, así como Rita, el personaje principal, y la misma Mamina van creciendo y van también cambiando a través de las páginas del libro. Gina, ¿cuándo hacen la presentación pública del libro? Entiendo que este fin de semana hay un evento. Es correcto, estuvimos en la FIL el fin de semana pasado, y este sábado a las 11:30 de la mañana en Álvaro Obregón, número 99, en la colonia Roma, en Casa Lam, tendremos una presentación. Por favor, si nos están viendo, nos están escuchando, acompáñenos, están cordialmente invitadas todas las familias a ser parte de esta presentación. Y como ya les conté, es un homenaje a todas las abuelas, las abus, las maminas del mundo. Así que por ahí les esperamos. Bueno, pues muchas gracias a Alejandro Magallanes, gracias a ti, Gina, y gracias a la audiencia de Milenio por compartir estos momentos. Saben que están en buenas manos. Esto es Milenio.